El día de hoy vengo a presentarles parte de los resultados del protocolo Análisis de alteraciones genómicas y predicción de redes moleculares potencialmente afectadas en pacientes pediátricos con transposición de grandes arterias, protocolo que se llevó a cabo en la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. En primer caso, nosotros debemos reconocer que la transposición de grandes arterias es una malformación congénita severa, caracterizada por presentar discordancia ventricular arterial, en la que la aorta emerge del ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar emerge del ventrículo izquierdo. Este defecto en específico es relativamente frecuente, presentando una incidencia de 1 a 3.000 a 1 en 5.000 en recién nacidos vivos y representa del 5 al 7% de todas las cardiopatías congénitas. En específico, la transposición de grandes arterias es la cardiopatía congénita senosante más frecuente y severa que conocemos y presenta una letalidad elevada si no es tratada de forma oportuna. A pesar de su relevancia desde el punto de vista clínico, con una óptica de la genética sigue siendo un defecto enigmático, debido a que si bien es caracterizado como un defecto del tracto de salida del corazón, las alteraciones genéticas que se encuentran asociadas a anormalidades en esta zona están pobremente relacionadas con la transposición de grandes arterias. Recientemente se ha comenzado a discutir si este defecto en específico pudiera formar parte del espectro de alteraciones del establecimiento de la lateralidad más allá de un defecto en el tracto de salida del corazón. En este ímpetu se han reportado diferentes genes que están involucrados en el establecimiento temprano del eje derecho-izquierda y que forman parte actualmente del core genético a analizar en pacientes con este tipo de defectos. A pesar de esto, en la mayor parte de los pacientes afectados con esta cardiopatía congénita no se encuentran alterados estos genes, por lo cual queda un punto importante de análisis para poder reconocer la etiopatogénesis de este defecto. Por lo tanto, en nuestro grupo nos preguntamos si se pueden identificar agregación de alteraciones genéticas en procesos del desarrollo que pudieran estar asociados a transposición de grandes arterias, con dos tipos de enfoques. En primer caso, en el establecimiento de la lateralidad, como está previamente descrito, y en un segundo caso, analizando genes involucrados en el desarrollo del tracto de salida del corazón. Para poder resolver esta pregunta, obtuvimos pacientes con transposición de grandes arterias aislada y esporádica, provenientes de diferentes servicios clínicos del Hospital de Cardiología y del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 11 pacientes recolectados fueron sometidos a análisis de secuenciación de exoma de forma completa, aunque obtuvimos 20 pacientes para análisis final. Y como parte de las características podemos describir que presentan un rango de edad de recién nacido hasta 16 años, son provenientes de diferentes estados del centro y sur del país y presentan una proporción elevada hacia el sexo masculino, algo que está previamente reportado para este tipo de defectos. Se obtuvo DNA genómico a partir de leucocitos sanguíneos y procedimos a realizar secuenciación masiva del exoma. En este ámbito, para la secuenciación masiva del exoma y los resultados que obtuvimos a partir de ella, comenzamos a realizar un análisis de tipo bioinformático mediante obtención de bases de datos, el NCBI, de los genes que pudieran estar asociados a los procesos de desarrollo que les mencioné previamente, determinación de frecuencias de alelos por Genome ID, determinación de relevancia por 3 tipos de plataformas, PolyPhen2, Mutation Assessor y SIFT, análisis de interacciones genéticas por string, considerando que estamos pensando que puede ser un origen oligogénico mediante la agregación de variantes deleterias. Y finalmente, para reconocer la relevancia a nivel de heredabilidad de las variantes, hicimos análisis de secuenciación Sanger en trío y mediante BLAST. Ahora, en primer caso, les muestro los resultados obtenidos del primer abordaje en el eje derecho-izquierda y les muestro la tabla con los resultados del paciente 1 y del paciente 2. Les marco las 3 variantes genéticas que nosotros identificamos en los genes que pudieran estar afectados. En este caso, y reconocemos que estos genes se encuentran presentes de forma heterocigota tanto en pacientes, tanto en el paciente 1 como en el paciente 2. Ahora, considerando que estamos esperando la posibilidad de una etiología oligogénica, nos fuimos a determinar si estas variantes heterocigotas pudieran llegar a estar interactuando entre ellas mediante string, y les muestro en específico los resultados del paciente 1 y el paciente 2, que son los que observamos en la tabla anterior, donde tenemos las variantes genéticas previamente descritas, y nos damos cuenta que no presentan ningún tipo de interacción entre ellas, ni en paciente 1 ni en paciente 2.
En el caso del paciente 3, identificamos que hay interacción entre dos variantes en específico, pero estas variantes no están asociadas a alteraciones congénitas como las cardiopatías congénitas. Ahora, ¿qué podemos concluir al respecto de este primer tipo de abordaje? Que los pacientes con transposición de grandes arterias sí presentan alteraciones de los genes derechos, de los genes involucrados en el establecimiento de la lateralidad, pero que estos genes no presentan interacción entre ellos y por tanto pudieran no estar asociados a la aparición del fenotipo de transposición de grandes arterias. Considerando esto, fuimos a realizar el abordaje de los genes involucrados en el establecimiento del tracto de salida del corazón y la rotación en específico para el posicionamiento de los grandes vasos. En esta parte nos centramos en la vía de señalización de las semaforinas, de los más importantes involucrados en la rotación de la estructura y el posicionamiento tanto de la aorta como de la pulmonar, y nos dimos cuenta que al realizar el mismo tipo de abordaje que habíamos visto previamente, identificamos de las diferentes moléculas de señalización, encontramos que los pacientes presentan variantes deleterias en semaforina 3C, semaforina 4C y semaforina 6A. Sobre todo, se hace muy evidente que la semaforina 3C, en específico la variante valina 337 metionina, se encuentra presente en 9 de los 11 pacientes estudiados, tanto en forma homocigota como heterocigota. Considerando que estamos esperando que haya una etiología oligogénica, no solo nos fuimos a analizar las variantes genéticas de los pacientes de forma aislada, sino fuimos a analizar toda la vía de señalización. Y les marco en específico en esta tabla los receptores y los correceptores y parte de la vía de señalización río abajo. En el caso de los pacientes con transposición de grandes arterias, identificamos alteraciones en los receptores NRP1 y plexina 2 y en el correceptor HCPG2 en diferentes tipos de pacientes. Posterior a ello, realizamos el análisis de interacción mediante string que les había mostrado previamente e identificamos en específico que nuestros pacientes presentan alteraciones genéticas en diferentes miembros de la vía de las semaforinas que están interactuando entre ellos. Pasa en específico en el paciente 1 que tiene alterada la semaforina 3C, que es la variante que es de mayor interés para nosotros. Pero también ocurre que otros pacientes que no presentan la variante presentan alteraciones en el correceptor HCPG2 y en el receptor primario de semaforina 3, que sería NRP1. Con esto podríamos estar concluyendo que nuestros pacientes presentan alteraciones diversas en los genes de la vía de las semaforinas y que estas alteraciones están interactuando están interactuando durante el proceso y que pudiéramos estar sospechando de una etiología de tipo oligogénica. Nos centramos ahora en este punto en específico en un grupo de variantes principales, que son las iniciales en la rotación del tracto de salida del corazón, que serían semaforina 3C, semaforina 6A, NRP1 y plexina 2, también como receptores, y HCPG2 como correceptor, todos ellos determinados como deleterias mediante el análisis bioinformático. Ahora, nuestro interés era determinar si las diferentes variantes que estamos analizando se presentan en el trío. Es decir, estamos esperando que nuestro paciente tenga las dos alteraciones, tanto en la molécula de señalización como en el receptor, mientras que los progenitores solamente presenten una de ellas, lo que nos estaría sustentando al menos parte de la hipótesis en que la agregación de las variantes en el paciente genera un fenotipo de riesgo para la aparición de la transposición de grandes arterias. En este caso observamos justamente eso. Les muestro el trío del paciente 12 y el trío del paciente 11, donde en el caso del paciente 12 tiene alterado la molécula de señalización semaforina 3C y el receptor, pero su madre, que fue la que pudimos obtener material genético, presenta solamente la alteración de la molécula de señalización, pero no del receptor. Algo similar ocurre en el caso del paciente 1101. Finalmente fuimos a determinar si la presencia de la variante aumenta el riesgo de presentar transposición de grandes arterias y realizamos un análisis de herencia de la variante en específico valina 337 metionina y nos dimos cuenta en específico que presentar la variante aumenta el riesgo en las familias de 1.11 a 12.61 veces presentar transposición de grandes arterias en comparación a aquellos que no lo tienen. Lo que hace sospechar que tiene un fondo genético importante este tipo de defectos. En conclusión, podemos decir que los pacientes pediátricos con transposición de grandes arterias presentan variantes en la vía de las semaforinas que son deleterias, que están agregadas en nuestros pacientes, que su origen es germinal y sospechamos de un origen oligogénico.
Finalmente agradezco a las diferentes unidades que participaron en el protocolo y quedo atento.